Hola, yo soy Alexis Reina, soy un apasionado hacia la psicología, la religión, la lectura, el arte y sobre todo también la tecnología. Y vamos a hablar un poco de lo que es la psicología analítica y su relación con la religión en la actualidad. Muchas gracias, Alexis. Alexis es realmente un estudiante, un estudioso muy brillante. Gracias, Ricardo. y justo por eso me animé a entrevistarte. Y bueno, sin más, ¿qué es para ti la psicología analítica? Bueno, para hablar de la psicología analítica, primero tendríamos que empezar con lo que es la psicología. Y como algunos de ustedes pueden saber, la psicología pues empieza desde esto de la psicoterapia que encuentras por la calle, o que si también esos elementos de conducta. La psicología es actualmente una ciencia que abarca muchas áreas de la vida humana, ¿no? Y como la psicología, su más grande intención o su más grande objeto de estudio es la mente, la psique, el alma, trabaja sobre todo con la subjetividad, ¿no? Y como el mismo objeto de estudio somos nosotros, hemos llegado a la problemática o al mismo tiempo al beneficio de tener muchas perspectivas al respecto. Nosotros como psicología no tenemos una base tan sólida como la tiene la física, y por lo mismo es que se han generado una gran cantidad de teorías para poder explicar todos estos fenómenos. La psicología analítica es una de estas interpretaciones acerca del fenómeno del ser humano y del alma, y que empieza con Carl Gustav Jung hace ya por ahí en 1900 con sus primeros trabajos acerca de la teoría de los complejos, y que después llegó a relacionarse con Freud. A partir de su trabajo con Freud y del conocimiento con el psicoanálisis, la teoría de Jung tomó un brinco y un salto de manera continua hasta el momento de su muerte. La psicología analítica abarca desde lo que es los significados, las imágenes, el alma, los sueños, los fenómenos culturales y la explicación también de la religión, ¿no? A través de la teoría, la psicología analítica abarca una gran cantidad de teorías, como lo que es la teoría del inconsciente colectivo, lo que son los arquetipos, la sincronicidad, los complejos, la teoría de tipos psicológicos y compensación psicológica. ¿Qué diferenciaría esta forma de psicología del psicoanálisis, por ejemplo? Al principio estaban muy unidas, y de hecho por allá de 1900, al principio de 1900, no había toda una diferencia. La diferencia era pequeñas concepciones que tenía Jung con respecto al psicoanálisis, pero la diferencia empezó a hacerse porque Jung no estaba de acuerdo con que toda la interpretación de la psique se basara en un modelo completamente sexual y causal, sobre todo, en donde no es que se tratara de que la psique se pudiera explicar en términos de que A es igual a B o A más B es igual a C, sino que la psique tiene una finalidad y una serie de fenómenos que, más que explicarse solamente bajo la sexualidad es solo una parte de todo un conjunto de fenómenos psíquicos, en donde también está el amor, la religión, el pensamiento, los sentimientos, la cultura, la religión, otra vez. Entonces, esa es una de las razones que hizo que se diferenciara, y a partir de este diferenciamiento es que empieza a haber un mayor énfasis en el fenómeno psíquico por lo que es, y no como explicación de otra cosa. Una de las teorías básicas y fundamentales dentro de toda la psicología analítica es la psique autónoma, en donde se explica que la psique o el alma tiene un apartado o una función per se, y que no es producto de otra cosa, y que gracias a este fundamento debemos entender al fenómeno psíquico a partir de esta psique autónoma. Ahora, también es importante agregar que sí existen muchas similitudes, como el hecho de que los dos trabajan con elementos inconscientes. Los dos toman en consideración los elementos inconscientes, y Jung no es que niegue todo el trabajo del psicoanálisis, porque el psicoanálisis, pues al final de cuentas, es también un trabajo muy amplio acerca de la psique, pero es más la forma en la que se aborda estos elementos inconscientes y cómo se interpreta en donde existe una de las mayores diferencias, porque esta distinta interpretación da lugar a elementos como los arquetipos y lo inconsciente colectivo, en donde Jung trata de explicar que
existe una cantidad de elementos inconscientes que tienen rasgos individuales, pero que si tratamos de ir de manera más profunda en los fenómenos sociales y culturales, existe una base, podemos decir una base de datos si queremos vernos modernos, ya más colectiva y muchísimo más arcaica y más antigua, en donde se hay registro de esta cantidad de emociones y imágenes, experiencias, símbolos que permean a toda la cultura y a toda la humanidad. ¿Cómo se relacionaría esta psicología con la filosofía? Es muy interesante este tema de la filosofía porque la filosofía tiene una gran cantidad de acercamientos, ¿no? No es lo mismo la filosofía de Heidegger a la de Wittgenstein o a lo de Derrida, ¿no? Y al principio Jung no le dio tanta importancia a la filosofía porque él decía que él reconocía que eran campos distintos y que él prefirió enfocarse nada más en la psicología y que alguien más iba a trabajar la filosofía aparte, ¿no? Ahora, ha habido autores posteriores que han utilizado varios acercamientos filosóficos, sobre todo de la filosofía analítica, en donde cuestionan la forma en que se están estructurando cierta cantidad de argumentos y de acercamientos psicológicos. De la misma manera en que Lacan, por ejemplo, metió filosofía a Freud a través del acercamiento y la valoración del lenguaje, de la sintaxis y de la semántica, términos que utiliza la filosofía analítica. También hay autores junguianos que utilizaron estos mismos conceptos para dar una reinterpretación al acercamiento de la psicología analítica. Y esto se puede ver en autores como Hillman o como Gigerich, que utilizan estos conceptos filosóficos hablando acerca de cómo construimos argumentos para darles una reinterpretación a los mismos argumentos que alguna vez expuso Jung como tal. ¿Qué relación tendría también con el fenómeno religioso? Ahora, es muy interesante que hayas dicho fenómeno religioso, porque una cosa es la experiencia religiosa y otra cosa es la religión. Y esto lo podemos pensar de cierta manera, por ejemplo, en que puedes tener un hindú y puedes tener un católico y puedes tener un musulmán, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener imágenes, reglas y relaciones distintas con su religión, pero al final de cuentas todos ellos van a compartir una experiencia religiosa de cierta índole. Por ejemplo, Jung expone en uno de sus textos que él no puede saber si existe o no Dios, pero lo que sí puede saber es que existe el fenómeno de Dios dentro de nosotros. Y lo que él trata de decir con esto es que el fenómeno y la imagen de Dios es algo muy real dentro de cada uno de nosotros, en donde preguntarnos acerca de si tiene una existencia o no física o ontológica a Dios está ya de cierta manera dejando de lado el hecho de que el fenómeno religioso es algo muy real y es algo que permea a nuestra sociedad en todos los ámbitos. Y de hecho él le da un nombre a esta experiencia religiosa que denomina como lo luminoso. Lo luminoso es aquello en donde puede haber es la característica que puede llegar a tener un símbolo o una experiencia que lo asocia con lo religioso. Y cuando entendemos lo religioso, no nos limitamos únicamente a las imágenes o a los símbolos o a los rituales que tiene cada religión, sino más bien que nos acercamos e interpretamos de qué manera esos símbolos religiosos o esos acercamientos religiosos están relacionados con el alma humana y con la cultura y el fenómeno humano. Entonces, al momento en el cual estamos abordando el contenido no por su semántica, o sea, eso es lo que hace, por ejemplo, el estudio de la teología, aborda de manera literal, sin importar si existe o no Dios. Lo que debe hacer la psicología analítica es un acercamiento de sintaxis, en donde vemos de qué manera estos contenidos se relacionan y de qué manera afectan o lo produce el individuo para regular el fenómeno humano, ¿no? Uno cuando piensa en Jung, lo típico que alguna vez te dije, piensa uno en inconsciente colectivo. ¿Cómo se incorpora esta categoría al análisis de lo religioso? El inconsciente colectivo es un concepto que tiene tintes muy complicados, porque Jung
Para empezar, Jung tuvo distintas explicaciones acerca de lo inconsciente colectivo durante toda su obra. Es decir, si tú abordas su obra a la mitad de su vida, te va a dar una explicación y una definición distinta de inconsciente colectivo a que si la abordas al final de su vida, porque su trabajo de Jung fue muy amplio. Y enseguida también tenemos el detalle de que varios autores posteriores New Age, que no están necesariamente relacionados con la psicología analítica, abordaron este concepto y lo utilizaron para explicar varios de sus parafernalias, que en realidad, diríamos desde la postura de la psicología analítica, no importa tanto si es verdad o no estos acercamientos New Age, sino más bien que la pregunta sería: ¿por qué se están dando estos fenómenos New Age? O sea, en el momento en el cual descalificamos los fenómenos New Age desde el principio, no estamos dándonos cuenta que eso también es objeto de la psicología. Es objeto de la psicología el hecho de abordar y tratar de explicar el por qué existe el fenómeno New Age, ¿no? Y de qué manera se ha ido formando dentro de nuestras vidas. Porque es fácil descalificar, al final de cuentas, todos estos fenómenos, pero siguen siendo productos de la psique, siguen siendo productos del alma, y como productos del fenómeno humano es que tienen que ser abordados también. Pero regresando a lo del inconsciente colectivo, entonces Jung, para entender un poco de manera general pero concreta el inconsciente colectivo, hay que entender cómo es que Jung llegó a explicar este fenómeno. Y para conceptualizarlo, empezó primero con sus trabajos con los psiquiátricos, en su edad de estudiante, ¿no? En donde él se interesó mucho por el fenómeno místico y por la explicación de todos estos elementos paranormales, ¿no? Y después de esto empezó a darse cuenta que los psicóticos tenían una serie de sueños que expresaban símbolos que también estaban presentes en otras religiones. Por ejemplo, uno que menciona Jung es el del sol que saca la lengua, ¿no? Y que en alguna ocasión estaba dentro de una sesión con un paciente psicótico y le narraba el sueño en donde había un sol que le sacaba la lengua y después le soplaba. Y a Jung le dio mucho ruido esto. Y para esto es importante saber que Jung, antes de decidirse por la psicología, él le interesaba mucho la arqueología y el estudio de la mitología, ¿no? Y entonces se dijo: esto lo he visto en otra parte. Y entonces regresó y se dio cuenta que había un cierto mito dentro de alguna cultura que utilizaba este mismo símbolo para expresar una historia demasiado similar con la que estaba expresando el psicótico. Y entonces, conforme fue avanzando en su historia, se dio cuenta que ciertos contenidos dentro de los sueños y dentro de los rituales y los símbolos se repetían en todas las civilizaciones, sin importar el lugar o el tiempo. Y para él corroborar eso, viajó a África y viajó también a América. O sea, hizo un recorrido en donde él primero explicaba esto como un fenómeno genético. Pero después se dio cuenta que no había correlaciones existentes dentro de la cultura americana, y no había forma de que la cultura americana de los indios tuviera contacto con los egipcios y estos con los hindús. Y es a partir de esto que empezó a postular la existencia de lo inconsciente colectivo. Ahora, dentro de lo inconsciente colectivo, no es que el inconsciente colectivo tenga una existencia positiva, hablando como en términos de filosofía analítica, sino más bien que podría decirse que es como una base de datos en donde están impresos ciertos fenómenos humanos que a lo largo de la historia se han ido repitiendo y que hoy en día se siguen manifestando. Lo que conforma y lo que hace al inconsciente colectivo son los arquetipos. Y los arquetipos son estas expresiones de lo inconsciente colectivo, que son ciertos patrones que vemos en la vida diaria. Entonces, por ejemplo, podríamos ver la imagen de Krishna, que es parte del hinduismo, y relacionarlo con Isis y también con Jesús y también con algunos elementos mexicas, y darnos cuenta que comparten ciertos patrones y ciertos significados. Ahí, en todo caso, diría Jung que todos estos son imágenes arquetípicas de un mismo arquetipo, que en todo caso es el self. Pero creo que eso responde un poco a tu pregunta, ¿no?
También pues se habla de arquetipos, ¿no? Sí, claro. Entra aquí el fenómeno de arquetípico con la religión. Es una pregunta muy interesante porque los arquetipos son los que constituyen las imágenes para las religiones, ¿no? Los símbolos de las religiones y que explican a las religiones a través de los arquetipos. Ahora, es importante aclarar que esta es la perspectiva original de Jung y que hay varios autores que la han ido abordando de distintas maneras. Lo que te diría Jung en todo caso es que los arquetipos son los posibilitadores de ciertos patrones y sentimientos y pensamientos dentro de la psique humana. Y cuando dice posibilitadores, podemos pensar en el ejemplo de un copo de nieve. Un copo de nieve siempre va a tener el patrón axial, en donde sin importar la temperatura o distancia o presión en el que se haga, va a tener cierta cantidad de lados. Pero estos factores que mencioné anteriormente van a hacer que estos lados sean siempre distintos, por lo que el contexto de cada cultura va a ir permeando la forma en que este símbolo va a tomar forma. Por decirte un caso, dentro de la cultura hindú, está Indra, el dios Indra, que tiene a su acompañante, que es un elefante. Y entonces ese elefante no podría presentarse dentro de la cultura mexica porque no hay elefantes en América del Sur, pero sí podría tomar esa misma representación algún otro animal dentro de la cultura mexica, en este caso el jaguar. Por ejemplo, el jaguar fue un animal de muchísima importancia dentro de la cultura mexica, tanto que estaba dentro de los mexicas el guerrero jaguar y el guerrero águila, ¿no? Este tipo de conceptualizaciones y de expresiones del arquetipo no podrían darse en India, donde no existen dichos animales, pero el significado que le otorgamos a estos animales, por ejemplo, el de la fuerza, la energía, la vitalidad, pues sí pueden asignarse a otros animales que están presentes dentro de otra cultura. Y es por eso que el arquetipo estructura dichas interpretaciones o dichas manifestaciones de la psique con base en el contexto en el que se manifiestan. Y es a partir de eso en que se puede relacionar con la religión. La religión es, a final de cuentas, el conjunto de símbolos y ritos, reglas que son productos de la psique humana, ¿no? Y que a lo largo del tiempo se han ido construyendo con base en el contexto histórico en el que está presente el individuo. ¿Para qué serviría estudiar la religión desde la psicología analítica si no se puede llegar a Dios? Esa es una pregunta muy, muy elaborada que trataré de responder. Por ejemplo, nosotros actualmente, y todo eso tiene que ver con lo luminoso y con el fenómeno religioso, actualmente pensamos que ya no hay una religión tan fuerte ni una religiosidad como antes, ¿no? Sí, sigue habiendo gente que están los hindús todavía muy presentes, está también los judíos y los musulmanes, y todavía sigue existiendo la religión. Pero lo cierto es que el fenómeno religioso ha ido tomando mucha transformación a lo largo del tiempo, y algo que abordaría la psicología analítica es que la forma en la que nosotros nos hemos ido relacionando con nuestro medio ambiente es la forma en la que el arquetipo va tomando forma y se va manifestando. Y si tomamos en cuenta que a partir del siglo XV y XVI empezó a darse el Renacimiento y para dar después camino a la época de las luces, la relación que tiene el individuo con su contexto ha ido cambiando. Entonces, la distinta religión que ha ido apareciendo a partir de esta época, se podría decir que es la ciencia. La ciencia es la otra religión que ha ido surgiendo dentro de nuestra época actual. Y si nos damos cuenta, no es tan descabellado, porque siguen teniendo reglas, siguen teniendo símbolos, siguen teniendo experiencias religiosas, y sigue dictaminando la forma en que la sociedad se va regulando. Antes la iglesia tenía cierta autoridad dentro de la forma en la que el individuo se relacionaba, pero ahora la ciencia regula la forma en la que nosotros nos desenvolvemos dentro
de la sociedad, y tanto que lo vemos constantemente. Antes los mexicas tenían siempre una visión religiosa en donde la religión estaba en todas partes, y si extrapolamos eso a nuestra cultura actual, pues la ciencia está en todas partes, tanto que tenemos tecnología en todas partes, y nuestra vida sin tecnología no la podríamos explicar. Y todo esto lo abordo porque es importante darse cuenta que el fenómeno religioso no ha desaparecido, al contrario, sigue muy presente en nuestras vidas, porque es parte de lo que nos hace ser humanos. Y como el fenómeno religioso no ha desaparecido, pues el explicar la existencia de Dios es una pregunta que nosotros como psicólogos no podemos responder del todo, ni debemos responder, porque no está dentro de nuestro alcance. Pero lo que sí podemos responder es la eficacia y realidad que tiene Dios dentro de nuestras vidas a partir de las distintas imágenes que ha ido formando a través de los años y a través de los siglos. En donde tal vez antes Dios era la hostia que se comía durante todos los días, y ahora el Dios lo vemos en nuestras películas, en nuestros mitos. En nuestros mitos actuales, que serían los superhéroes, también las telenovelas que expresan estos conflictos arquetípicos que se repiten. El anime japonés, por ejemplo, sigue repitiendo esta serie de elementos inconscientes que a final de cuentas expresan el fenómeno religioso. Y esto no es tan descabellado si lo ponemos a pensar, porque antes la iglesia no aceptaba otro tipo de religión, y era como, si no tomas la mía, es en contra mía, y se hicieron todas las cruzadas por este desmadre. Pero de cierta manera es lo que también los ateos están haciendo, ¿no? Los religiosos y los científicos, en donde no, la ciencia no debe tener religión y no debemos acercarnos a todo esto. Y este tipo de reglas me recuerda mucho al tipo de acercamientos que tuvo la iglesia con su alrededor. Claro, no es lo mismo, y sería una estupidez decir que son lo mismo, porque cada contexto histórico va cambiando, pero lo importante es recordar la manera en que el fenómeno psíquico va formándose de acuerdo al contexto cultural y toma forma de acuerdo a esas piezas. En todo caso, creo que la cuestión de Dios es el hecho de que ya no nos preguntemos acerca de Dios. Es parte de una pregunta psicológica, porque la psicología no podría haber existido en tiempos en los que estaba Dios presente. En estos tiempos en donde existía la metafísica y en donde estaba la religión tan presente, la psicología no hubiera sido necesaria, porque la vida se explicaba y se entendía en términos religiosos, y esto estaba siempre presente. En el momento en el cual todas estas proyecciones y todos estos símbolos y todos estos contenidos del alma dejaron de estar afuera y tuvieron que volverse hacia adentro, es que la psicología empezó a hacerse. En el momento en el cual ya no veíamos el Dios griego que estaba afuera, sino que lo empezamos a soñar a través de los psicóticos, incluso, que empezaron a manifestar todos estos contenidos inconscientes, es que la psicología nació. La psicología nació porque el contenido que antes estaba afuera ahora se encontraba dentro, y eso empezó a generar una neurosis, una discordia dentro del sujeto, y entonces empezamos a explicar lo que antes se explicaba en términos religiosos a partir del método científico. Entonces la psicología es proceso de la evolución del alma a través del contexto histórico en el que se ha desarrollado, ¿no? Por último, quisiera preguntarte sobre algunos elementos que mencionaste sobre estos psicóticos que han tenido estas experiencias religiosas, sobre este proceso neurótico. ¿Qué tanto la psicología podría devolverle el favor a las religiones y verla bajo la lupa de que el fenómeno religioso sería un fenómeno enfermo, psicótico, neurótico, que delirios, etc.? Aquí hay un montón de palabras súper importantes que estás metiendo en medio, porque la locura siempre ha existido la locura dentro de toda la historia humana, pero los psicóticos no, y también lo enfermo no, tampoco estaba lo patológico. Todos estos son términos que
nacen a partir de una regularización o una estandarización de la psicología, pero no es una psicología en términos de estudiar lo simbólico, sino una psicología que parte del ámbito médico, ¿no? En donde el ámbito médico debe regularizar y detectar lo patológico, aquello que está fuera de la norma, aquello que está fuera de lo sano. Pero en la psicología, y sobre todo en la psicología analítica, no podemos realmente de tachar de sano o de patológico muchas cosas. O sea, esta división se vuelve extremadamente tenue porque de cierta manera, por ejemplo, podemos pensar que la manifestación de los ovnis o el que una persona esté viendo hadas actualmente sea patológico, pero ¿quién dice que los hindús de varios años que tenían alucinaciones, eso también sería patológico? O sea, de cierta manera decirlo patológico es hablando desde un término de la modernidad que busca cierta estandarización y ciertos rasgos médicos, ¿no?, dentro de la psicología. Y de hecho en lo que se basa el DSM o ciertas instancias psicológicas actuales es a través de la estadística. Pero ¿de qué manera podemos saber que la estadística es fiable? Y la estadística también utiliza valores para interpretarlas. Y si esos valores están dentro de cierta cultura, ¿de qué manera no estaremos implementando nuestra concepción actual a los procesos inconscientes que quedan relegados? Si lo vemos de cierta manera, existe el yo posmoderno iluminado que busca la razón y que solo la ciencia y la lógica son los reguladores de nuestra cultura. Pues claro que todos los elementos que están fuera de eso, pensándolo de manera psicológica, pues van a quedar reprimidos y van a quedar negados. Y lo que tú como yo iluminado y yo ascendente, pues vas a bloquear todas estas sombras que a final de cuentas no van de acuerdo contigo. Pero el alma, hablando en términos de la psicología analítica, siempre va a buscar hacerse, y el conflicto nace cuando el sujeto está dividido entre instancias colectivas, individuales, entre lo consciente y lo inconsciente, y que es en este proceso de integrar ambas cosas en donde se debe dar camino hacia la individualización y hacia la conciencia de estos conceptos, ¿no? Porque y es ahí en donde la psicología puede volver a unir a la religión, en donde no se trata de negar todos estos contenidos o interpretarlos como producto de una angustia o de una enfermedad o de cierta cultura. Por el contrario, hay que entender y acercarnos a estos contenidos como parte del alma humana y también integrarlos dentro de nuestras vidas. Creo que de hecho el evento en donde el yo se divide a estos elementos religiosos por darle prioridad a la inteligencia y a la razón, a la lógica, es que estos elementos toman mucha más fuerza y que se empiezan a manifestar a través de los New Age, de la física cuántica curativa y todos estos fenómenos son de cierta manera la compensación que hace el alma o la psique autónoma para no dejar morir todos estos contenidos que son aplastados desde la conciencia y desde la razón, y que en el momento en el cual nosotros nos demos a la tarea de integrar y reinterpretar el valor que tiene el yo contemporáneo, es que de cierta manera podremos hacer un cambio dentro de nuestra sociedad actual. Y solo para dejarlo como en un ejemplo más concreto, en el momento en el cual antes para decir otra cultura, no sé, regresemos con los mexicas, el árbol y el bosque era sagrado. O sea, la naturaleza era un proceso que no se tocaba y del cual se vivía en constante armonía. Y esto es porque le dábamos significado, y si el significado es producto del alma, pues el alma se manifestaba en el mundo. Pero en el momento en el cual dejamos de que esta alma se proyecte en el exterior y le empezamos a quitar el significado al árbol, en el momento en el cual dejamos de ver el árbol con cierta relación conmigo y más como un objeto y un exterior a mí, pues es el momento en el cual empezamos a, como depredador, acabarnos el medio ambiente, porque lo vemos solamente como una utilidad para nuestro proceso de tecnología. Y en este caso, si la tecnología es producto de la ciencia y la ciencia es nuestro nuevo fenómeno religioso, pues es la forma en que esta nueva escisión
de la cultura con los elementos inconscientes, lo que ha llevado a esta autodestrucción del medio ambiente. Podemos darnos, incluso es como una analogía, si conceptualizamos que el mundo, la sociedad y la cultura son productos o están siempre impregnados de psique o de alma, y lo estamos destruyendo, de cierta manera es porque también estamos destruyendo y dividiendo nuestra relación con nosotros mismos y con el otro, porque en el momento en el cual hagamos un cambio con la forma en que nos relacionamos con el exterior y con nosotros mismos, es el momento en el cual haremos un cambio de medio ambiente. No se trata de que hagamos más medidas de protección ambiental y hacer más soluciones tecnológicas, porque eso no soluciona el problema, que el problema es esta falta de vinculación y de significado con nuestro alrededor, y en nuestro alrededor también en consecuencia con nosotros mismos. En el momento en el cual empecemos a abordar esto y reinterpretar estos contenidos del alma, es que también haremos un cambio en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Claro, Michel Leade decía que una solución para muchos de los problemas de Occidente y en especial para el medioambiental era sacralizar la naturaleza, resacralizar. Sí, y es que si vemos que la naturaleza era una expresión o era un canvas para que el alma se expresara, y en el momento en el cual el alma se empezó a replegar hacia el interior, pues se quedó sin protección alguna, sin significado. Y de hecho Gygax explica el nihilismo a partir de este concepto, en donde es claro que el mundo se va a ver como un elemento vacío y carente de significado cuando nosotros no le estamos asignando este significado y no permitimos que nosotros nos vinculemos con eso. Si lo vemos como algo separado, como algo frío y como algo mecánico, es evidente que la única solución y consecuencia va a ser un mundo vacío, carente de significado, en donde la única forma de estructurar la sociedad es a través del objeto y del consumismo capitalista, ¿no? En donde la psicología, y esto es otra cosa muy importante, solo debe explicarse con base en sí misma. De la manera en que la física se explica solo en términos físicos, la psicología debe explicarse solamente a través de sí misma, y no debemos recurrir a elementos económicos y políticos y sociales para explicarlos, sino más bien ver de qué manera entender que lo colectivo y lo individual no son cosas que estén separadas, sino que están unidas, y al momento en el cual los vemos como uno solo, es comprender de qué manera o qué proceso psíquico está detrás de este acercamiento tan dividido, ¿no? Porque la manera en que la sociedad está dividida es que nosotros estamos divididos, y eso se expresa a través de nuestras relaciones cada vez más banales, de la cantidad de divorcios que existen, la cantidad de homicidios y de problemas sociales, pues tienen en parte consecuencia y causa dentro de esta división que existe con nosotros mismos y con el alrededor. Pues muchísimas gracias. De nada, gracias a ti, Ricardo.